Bienvenidos a este nuevo video de la Dimensión Ordinaria, donde hoy hablaremos de las pendejadas de la prensa. El regreso. Porque básicamente no aprenden, obviamente no van a aprender. O sea, material de esto hay de sobra, pero siempre es interesante ver todas las tonterías y las cosas con las que salen en la prensa, las redes sociales, los blogs, todo lo que se le ocurra. Mientras sigan comprados, no van a aprender y se la van a seguir pegando. Y mientras hayan justicieros sociales de por medio, peor todavía. Entonces, dejémoslo así. Para empezar, vamos a retomar el temita de The Last of Us 2, que todavía está causando demasiado revuelo. Hombre, The Last of Us todavía nos tiene con resaca desde que pasó lo que ya sabemos. ¿Y cómo así que todavía nos tiene con resaca? Bueno, como ustedes sabrán, de todo el escándalo del crunch, de esta práctica que no debería existir en los videojuegos, que es presionar a los desarrolladores más de la cuenta. Ahora, la prensa, ¿cierto, Vandal? Salen a defender el crunch, cuando con otros estudios, como por ejemplo CD Projekt con Cyberpunk y Rockstar con Red Dead Redemption, a esos sí los atacamos, pero estos no, estos son de las ofosas. Sony es intocable, ¿cierto, Vandal? Cierto, 3D juegos, entonces hay que justificar el crunch ahora sí. Pues, o sea, es que el crunch es un absoluto desastre. ¿Cómo se les ocurre hacer una justificación de esas? De todas maneras, el problema viene inclusive desde mucho más atrás. No, o sea, el problema del crunch en Naughty Dog viene desde muchísimo antes. Lo que pasa es que explotó con esto. Y a la larga, todo lo que le ha pasado a The Last of Us 2 ha sido tan desastroso que por esta mala prensa, por lo de crunch, por lo de los spoilers antes de que saliera el juego, que es por de las filtraciones y todo esto, eventualmente todo quedó, mejor dicho, o sea, el juego es un desastre en ventas, tanto así que llegamos hasta el punto en que hay lugares donde literalmente usted le están diciendo, cómprese la cuartilla de papa y le regalamos el juego. Nadie quiere tener ese juego en ningún lado, así de mal les está yendo. Sí, es que eso fue impresionante. De hecho, por ahí está el video de un streamer que literalmente corta los discos de The Last of Us 2 cuando pasa lo que pasa. Ay, sí. Entonces, a ver, o sea, la cosa con ese juego está llegando a unos extremos que, o sea, extremos nunca vistos. Y como como se pusieron el escudo, o sea, quisieron meterse por una ideología y creen que con esa ideología pueden hacer lo que se les dé la gana. Pues no, resulta que en la comunidad de videojuegos las cosas no funcionan así. Sí, aquí hay que ser muy tocados con las opiniones del público y obviamente con las opiniones de los jugadores, sobre todo ellos, que ellos son eventualmente los que compran el producto. Entonces ahí es donde empieza a ponerse la cosa bien delicada. Bueno, y derivado a esto, la prensa como siempre, cierto 3D juegos, cierto banda, que salió lo de los spoilers, pues las filtraciones de los del Last of Us 2 e inmediatamente van a atacar al barco insignia de la competencia, Halo Infinite. No ha salido todavía y en estos momentos está llevándose unas bellezas de comentarios. No, y no solo por eso, o sea, resulta que unos meses después de que pasó lo del The Last of Us 2, Halo Infinite tiene una serie de figuritas de Mega Bloks. Entonces supuestamente Mega Construct se llama ahorita. ¿Cómo se llama ahora? Mega Construct se llama. Bueno, gracias por la corrección. Ahora resulta que supuestamente en esas figuritas se filtraron unos spoilers de que supuestamente un personaje va a morir en Halo Infinite. Inmediatamente Vandal y 3D Juegos salieron a decir, estos son los spoilers de las figuritas de Halo Infinite, cuando con The Last of Us 2 dijeron, no compartamos spoilers que son malos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Fuera de eso, la propia Microsoft ya desmintió ese rumor. ¿Y ustedes creen que han salido a corregir algo? No. Entonces, por eso digo, son unos vendidos o son unos incompetentes. Lo que no se sabe que es peor. Ay, Dios mío. Yo digo más bien que en algunos casos que son vendidos. No es sino ver el ejemplo de la competencia por el almacenamiento en la Xbox Series X y la PS5, que están básicamente jodiendo con eso lo que quiera. Lo del disco duro de estado sólido. Que eso ha estado desde hace años, pero como es tecnología nueva para consolas, entonces están empezando a decir no, que es mejor el almacenamiento de la Xbox, que es mejor el almacenamiento de la PS5, que no sé qué, no sé cuántas, pero se la montaron como quien dice a los de la PS5. ¿Quiénes y cómo? Bueno, los sospechosos de siempre, Vandal, 3D Juegos, Hobby Consolas, y ahora último una revista llamada Level Up, que ya hablaremos de esa más adelante. ¿Cuál es el asunto? Sí es verdad que el disco duro de la Play 5 tiene cierta ventaja sobre
sobre el de la serie X. ¿Cuál es el asunto? Que el resto de componentes no están a la par con ese disco duro, con lo cual genera lo que llamamos los cuellos de botella, que usted, por ser más ávido en estos temas de PC, usted sabe más de eso. Sí, definitivamente. Los cuellos de botella es lo peor que puede pasar a uno cuando uno necesita velocidad en cualquier cosa, llámese videojuego, llámese streaming, llámese lo que sea. Eso es más maluco. Eso es lo que llamamos el generador de lag, para ser más precisos. Por eso, aunque el disco duro de la Play 5 sea mejor en ciertas cosas, porque tampoco es mejor en todo, que el de la serie X, pues como el resto de componentes no están tan equilibrados, va a generar esos cuellos de botella. La serie X no va a tener, bueno, se supone que no va a tener ese problema porque el resto de componentes funcionan en una mejor armonía. Pero ahora, toda la prensa está diciendo que el disco duro el SSD de la Play 5, que eso es mágico, que eso va a ser lo que sea. No, el disco duro es una cosa de almacenamiento. Ahí no, el disco duro no da ni potencia, ni teraflops, ni carga. Eso no, olvídese de eso, que eso lo dan otros componentes. Eso ya es cuento de otro costal por el momento. Lo único que está mencionando respecto al almacenamiento, y centrémonos nomás en eso, es en las capacidades y en lo que llamamos velocidad de transferencia. Cuellos de botella o no cuellos de botella. Y además, seamos claros con esto, por Dios, que eso es una de las pendejadas de la prensa y de los rumores en general. Es almacenamiento y es velocidad de transferencia. Pero hasta que Microsoft o Sony no avise nada, o hasta que no tengamos las consolas ya en la casita probando, ensayando cuáles son las cosas buenas y las cosas más de las consolas, no salgan con pendejadas ahora, no hagan rumores sin tener fundamentación. Eso es lo peor que uno puede hacer. Bueno, y una cosa, es que con Play 5 todos son rumores. La Xbox Series X ya la hemos visto en funcionamiento. Y ya al menos han hecho unas demostraciones, pero igual, es mejor esperar a tener ya las cosas ya lanzadas, que ya nos equivoquemos, que ya digamos que esto funcionó o no funcionó, pues digámoslo así, como decirlo, experiencia real, nada de rumores, por favor. Pues igual, bueno, esas son cosas que pasan, no como lo que pasó más adelante, lo que sigue, que es, ay, qué belleza. El pastelito de Dios de Guerra. Ay. Vea, cuando se puso a la venta el Dios de Guerra, este último de la Play 4, a la prensa, o sea, los sospechosos habituales, hobby consolas, Vandal, 3D juegos, pues les mandaron una edición, o sea, la copia que siempre mandan a la prensa para que prueben el juego, y les llegó con su buen pastel ahí con temática de Dios de Guerra. Y uno se queda como que, a ver, Dios de Guerra es un juegazo, no necesita este tipo de sobornos, y hay que decir las cosas como son, no se necesita esta cosa de sobornos para que le den una buena puntuación al juego. Y otra cosa que yo me enteré en estos días, pasó lo mismo con el Horizon Zero Dawn, no que les enviaron un pastel, sino que les llegó una edición especial y exclusiva para la prensa. Horizon también es un juegazo, para que sobornar a la prensa, para que le den buena nota, que los juegos hablen por sí solos. Pues al menos eso es pasable. También hay otros casos, como la prensa, cuando se le va la mano, cuando se trata de lo que llamamos plagio, que eso es una cosa peor. Cuente bien la embarrada esta, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que IGN, ya estamos metiéndonos en territorio americano, ustedes saben que IGN es supuestamente una publicación decente en lo que se refiere al mundillo de los videojuegos, al menos es bastante conocida, y obviamente tiene sus digamos así, sus derivados. En este caso, IGN Brasil tiene, IGN americano y el IGN Brasil tienen una fama de, digámoslo así, sacar los trabajos de los demás y publicarlos como si fueran ellos los autores, y no es la primera vez que les pasa. O sea, ya han metido las patas antes. Ya han metido las patas antes. La primera metedura de pata fue hace más o menos un año con un review de un juego 2D que lo hizo un youtuber, y resulta que IGN se lo copió tal cual, palabra por palabra. Ese fue el primero, hace un año. El copy-paste. Y ¿Qué siguió después? Pero digámoslo así, que después cuando se dieron cuenta, IGN sacó las disculpas y no sé qué, y cuadraron algo con el youtuber. Pero después, hace poquito, pasó un cacharro con la división de Brasil de IGN y se pusieron a hacer algo muchísimo peor. En vez de sacar un review, lo que hicieron fue sacar una noticia de unos deepfakes de Mortal Kombat. Usted sabe la tecnología de deepfake, donde usted reemplaza las caras de ciertos personajes por otros personajes. Por ejemplo, lo que hicieron precisamente con Mortal Kombat, que cogieron a dos de los peleadores y los reemplazaron por Robert Downey Jr. y no me acuerdo quién más, uno de los actores de Avengers, y el youtuber que hizo eso feliz y todo eso. Yo me acuerdo que eso surgió cuando se anunció una nueva película de Mortal Kombat. Entonces usted sabe que la gente empieza a especular cómo se vería tal actor si interpretara a tal persona. Exacto, y montaron los deepfakes, sobre todo metiendo a dos actores de ahí en los videos de Mortal Kombat. El tipo que hizo esto, pues mis absolutos respetos y todo eso. Pero pasa el cacharro que después IGN Brasil decidió sacar un artículo utilizando ese video. Hasta ahí sonaría todo relativamente normal, excepto que el video estaba con marca de agua del youtuber y los de IGN Brasil quitaron la marca de agua y colocaron la marca de ellos, como si ellos hubieran hecho
mucho el video. Hombre. Eso es un plagio ni el berraco. Obviamente el youtuber streamer que se tomó la molestia de hacer los GIFs y montó los videos de YouTube, montó la demanda y ahí digamos así medio lo están arreglando, y IGN le tocó tumbar el artículo, se dio cuenta de lo del asunto del plagio, pero pues como que dice, no han aprendido, entonces ya el daño está hecho. Entonces... Y tampoco, y hay otra cosa con la que tampoco aprenden, no les están pagando a sus propios trabajadores, a la propia prensa, los jefazos de estas páginas no les están pagando a sus trabajadores, o les están pagando una miseria, que este escándalo salió hace unos meses en Twitter con un hashtag que creo que se llamaba GamePress Paid Me, así se llamaba el hashtag. Sí. Y resulta que salió, o sea, se destapó el escándalo de que los jefazos de la prensa no les estaban pagando a sus trabajadores, o les pagaban una miseria, en fin, todo eso. Ahora uno diría, bueno, de razón sale lo que sale de la prensa, pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que yo no sé si es que los trabajadores de estas páginas tienen síndrome de Estocolmo, o es que les gusta, o son masoquistas, porque cómo es posible que salgan a atacar a cualquiera que critique estas actividades de la prensa. Hombre, los que están criticando estas actividades están intentando que ustedes, trabajadores de la prensa, sean pagados porque es un trabajo como cualquier otro. ¿Por qué salen a atacar a aquellos que exigen que a ustedes se les pague? O sea, ya es bastante malo que la prensa de los videojuegos y en el sector del entretenimiento sea, perdóname la expresión, amarillista. Sí, y después, que en algunos casos, porque no es en todos, les paguen chichiguas para que los terminen atacando. Pues, o sea, no sé, es complicado, es un sentimiento complicado. Pónganse en esta, imagínense esto, o sea, ¿cuánto les pagan las compañías a la prensa para que hablen bien? No les pagan cualquier chichigua. Y, o sea, les deben pagar bien. O sea, yo digo que les deben pagar bien lo suficiente como para que les den un sueldo decente a sus trabajadores, pero es que ni eso. Y encima los trabajadores a defender a quienes los explotan. Síndrome de Estocolmo en su máxima expresión. Regresando a cosas más específicas, ¿qué fue lo que pasó con Level Up? Yo usted lo había mencionado ahorita y que me dejó con la curiosidad. Bueno, el asunto es el siguiente. Como ustedes sabrán, ahora está todo este tema de los frames por segundo, de que si 30, de que 60, de que si 120. Sí, bueno. Y obviamente, pues, eso en las consolas, en el mundillo de PC, que también hay que pensar en el asunto de los monitores de cuántos hertz para que sea compatible con los frames por segundo que dan las tarjetas aceleradoras, etcétera. Exactamente. Aquí, o sea, Level Up está más centrado en consolas. El asunto aquí fue, por ejemplo, cuando salió el juego Astral Chain para la Nintendo, ellos sí dijeron que era muy buen juego, toda la vuelta, pero le rebajaron el puntaje porque iba a 30 frames por segundo. Ok, hasta ahí todo parece muy normal, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Como la compañía que en este momento está más cerca de alcanzar los 60 frames es Microsoft, de hecho muchos de sus juegos ya lo hacen. Gear 5, los Forza, creo que el Halo también lo logra. Entonces, ¿ahora qué pasa? Como esa es la que está más cerca de lograrlo, de estandarizarlo, entonces dicen, no, porque si se logran los 60, entonces ahora todo el mundo va a pedir 60 y los jugadores de consolas no van a notar la diferencia. Primero que todo, Level Up, no nos llames a los jugadores de consola, no nos digas idiotas, que nosotros sí notamos la diferencia. O sea, cualquier persona metida en esto nota la diferencia entre 30 y 60. Sí. Eso para empezar. Segundo, no asumas que todos los juegos de Sony van a ir a 30, porque por ejemplo el Dirt 5, Codemasters ya confirmó que va a ir a 120 en ambas consolas. Y tercero, si criticas a una compañía por ir a 30, critícalas a todas por ir a 30. Y honestamente, la medida de los frames por segundo no es un indicador de jugabilidad. Se va a hacer, hace que el juego sea más fluido. Sí, en esto estamos de acuerdo. Pero por muy fluido que sea, si no tiene un buen gameplay, si no tiene una buena jugabilidad, ahí no hay juego que valga. Ahí o sea, eso es un muy mal indicador de que sea buen juego o mal juego. Los FPS aquí no importa. Eso es lo de menos. Pero lo que digo es eso. Si a ti te pareció mal el Astral Chain por ir a 30, entonces cualquier juego de Sony que vaya a 30 también te tiene que parecer mal. O de la compañía que sea. No me defiendas una compañía por ir a 30 y no me ataques la otra por ir a 30. O atacas las dos o defiendes las dos. O las que sean. Ay,
Porque entonces se nota que te estás llegando plata por debajo de la mesa. Eso o que eres un incompetente y no mereces el trabajo que tienes. Tan incompetente que nos pasa otro cacharro, es más exactamente, creo que es con el Warcraft 3. Warcraft 3. Para nadie es un secreto que la remasterización de Warcraft 3 salió un asco. De Warcraft 3 que fue un asco, fue horrible, tanto así que los propios fans estaban furiosos. Con razón. Y resulta que 3D Juegos hace un artículo que ese artículo da entre asco, pena y vergüenza, defendiendo a Activision Blizzard, diciéndole básicamente a los fans de esto les estaba diciendo gángsters de medio pelo. Palabras textuales de ese artículo. Ouch. Palabras textuales. Aquí yo no me estoy inventando nada. Y el que no me crea que vaya a 3D Juegos y lo mire. Si es que no han borrado el artículo ya. Les dijo así. Y comenzó a comparar lo que pasó con el Astral Chain. ¿Se acuerdan que el Astral Chain sufrió ataques porque no salía en PlayStation? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan el que fue eso lo mencionamos en un video anterior? Sí, ¿se acuerdan el que fue a preguntarle al de Platinum que si odiaba a PlayStation? ¿Se acuerdan de eso? Pusieron al mismo nivel eso que lo que pasó con el Warcraft 3. ¿Ustedes creen que eso es normal? No, o sea, eso es buscar escándalo para vender más. Sí, amarillismo puro y duro. Y como no les llegan los dineritos de Platinum, pero sí llegan los dineritos de Activision Blizzard, entonces hay que defender a Activision Blizzard a toda costa, aun cuando el juego sea un asco, ¿cierto? 3D Juegos. Ahí es donde se pierde toda la credibilidad, pero se pierde berracamente. Hablando de credibilidad, Metacritic. Bueno, lo que está pasando con Metacritic ahora es que Metacritic tiene credibilidad precisamente por casos como los que se ven con el Astral Chain, casos como los que se ven con el propio The Last of Us 2. Ahora salieron a decir, no, con lo que pasó con el The Last of Us 2, seguimos con la resaca. Salieron a decir, no, o sea, para nadie es un secreto que a la gente no le da tiempo pasarse un juego el mismo día de que se pone a la venta. O sea, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Entonces salieron a decir que para los reviews de la gente van a bloquear los reviews de la gente hasta cierto tiempo para supuestamente darle a la gente tiempo suficiente que pasarse el juego y dar su puntuación. ¿Por qué lo hiciste con The Last of Us y por qué esperaste hasta The Last of Us 2 y no lo hiciste cuando pasó con Astral Chain, con Fire Emblem, con Animal Crossing, con Gear 5, con Forza Horizon 4? ¿Por qué esperaste hasta The Last of Us? Exactamente, ¿por qué esperaste hasta The Last of Us 2? ¿Por qué no lo hiciste antes? Entonces es como complicada la situación ahí. Yo diría más bien esto, ellos tenían que, pues desgraciadamente, pues que nos van a escuchar aquí un par de montañeros criticando a todo el mundo, pero la verdad deberían ellos cambiar ese método de evaluación que manejan, porque es que o si no, entonces ¿para qué están ahí? O cambian ese método o directamente que dejen de existir. Sí. Así de claro. Pues yo diría una sugerencia, por ejemplo, que por ahí estaban diciendo que no, que eso depende de las evaluaciones de los usuarios y todo eso. Pues entonces si van a mirar las evaluaciones de los usuarios, que se pongan a mirar las evaluaciones que ya existen, lo que ya montan los usuarios, como los usuarios califican en las plataformas existentes. Por ejemplo, que ellos revisen lo que ya está evaluado en Steam y apartan de ahí, pero se ponen a salir con pendejadas y se ponen a esperar a hacer comparaciones innecesarias que no tienen ningún sentido. ¿Qué gracia tiene eso? O sea, lo que da rabia aquí es la excusa barata. O sea, esperarse a un juego para tomar medidas. Fuera de eso, el que quiera tirarle M a un juego lo va a hacer al primer día, al segundo, al tercero, al mes, al año, al tiempo que sea. Entonces tampoco sirve para nada. Hablando de tirarle M a un juego, de las bobadas de las que se pegan en ciertos juegos, por ejemplo, la bobadita de la que se pegaron con el de Stranding ahorita que lo lanzaron en PC. Hombre, esas noticias, o sea, ya bastantes noticias asquerosas salían cuando el Death Stranding se anunció, como para que vengan a seguir con la misma pendejada, haciéndole la pelota a Death Stranding y haciéndole la pelota a Kojima, porque donde yo diga lo que realmente le hacen porque yo diga lo que realmente pienso que hacen, mejor dicho, nos cierran el canal y nos mandan para la porra. Sí, porque lo que hacen es otra cosa. Dejémoslo hasta ahí, sí. Ahora resulta que en PC se pueden poner mods y los modders ya comenzaron a hacer de las suyas en Death Stranding. Y resulta que descubrieron que el protagonista no tiene cierta parte de su anatomía, dejémoslo ahí, y lo usaron para hacerle la campaña a Death Stranding porque es Kojima. No, pues es que la gente también es pendeja. O sea, uno entiende, por ejemplo, que yo ya tuve la oportunidad de ver cómo funciona Death Stranding en PC y se ve espectacular, hermoso. Obviamente hay que actualizar drivers a la tarjeta para que se vea todavía más bonito porque tiene sus errores con drivers viejos. Pero el hecho de que empiecen a hacer una campaña, pues o sea, sabemos que es Kojima, que no todo el mundo lo quiere y todo eso, y eso se
se entiende, pero que empiecen a hacerle campañas pendejas solo por unos polígonos que le faltan porque no necesitamos mostrar esos polígonos para nada. No, es que si uno, o sea, nosotros que hemos trabajado con esto de los polígonos, usualmente los polígonos que no se ven en un modelo se eliminan, porque eso es una carga, eso es meterle más carga de la que necesita la máquina. Exacto. Entonces, ¿para qué carajo se ponen a pegarse de una cosa que normalmente no se ve para hacer escándalo? Es que aquí lo hicieron, pero es que aquí lo hicieron para hacerle campaña al juego, y no campaña de desprestigio precisamente, no, es para que se hable del juego, simplemente publicidad del juego. Hombre, no, el juego ya tuvo su campaña de publicidad bastante asquerosa, no la quieran embarrar todavía más. Bueno, de cualquier cosa se tiene que pegar la gente, no es sino ver que este es como el mate del asunto, que va a ser lo más chistoso de todo porque funciona es al revés. Aquí es donde la prensa es como quien dice la que hay que medio defender en este punto, que es un cacharro con el Ghost of Tsushima, que ese es lo más chistoso de todo. A ver, yo he visto cosas del Ghost of Tsushima, se ve muy bien, o sea, tiene buena jugabilidad, o sea, el juego está muy bien hecho, las cosas como son. ¿Qué fue lo que pasó con el juego? Mira, partamos de lo que usted acaba de decir, el juego está muy bien hecho, está increíblemente bien hecho, tanto así que en Japón las publicaciones más famosas y más respetadas de Japón, que son Famitsu y Dengeki, le laurearon Ghost of Tsushima y dijeron, no, este juego es espectacular, este juego respeta la historia de Japón, inclusive los caracteres que utilizaron, que son del japonés antiguo, ¿sí? Lo laurearon porque básicamente como hicieron bien su trabajo, hicieron bien su investigación y todo. Un paréntesis aquí, la prensa japonesa tampoco se salva de las burradas, no es sino ver lo que pasó con el Death Stranding en su momento, pero yo creo que los tiros no van por ahí, ¿cierto? Hay otra cosa. Sí, y ya voy para allá, ténganme paciencia porque es que la historia es interesante. Entonces, el caso es que por ejemplo Dengeki Famitsu, tanto así que Famitsu, que normalmente ejerce unas calificaciones muy jodidas, le dio un 40/40, o sea, básicamente una calificación perfecta a Ghost of Tsushima. Y teniendo en cuenta que Ghost of Tsushima no es un juego desarrollado en Japón, es un juego desarrollado por Occidente. ¿Quién es la empresa que lo desarrolla, si no recuerdo mal? Es una empresa llamada Sucker Punch. Para los que no sepan quiénes son los de Sucker Punch, Infamous. Ellos son los desarrolladores de los Infamous. Exacto. Entonces Sucker Punch desarrolló un juego, lo desarrolló, o sea, definitivamente, perdóname, me pongo romántico aquí, con mucho amor. Hizo el juego muy bien hecho, con todas las de la ley. Y bueno, listo. Y esas publicaciones japonesas laurean Ghost of Tsushima, les fascinó que para ser un juego hecho en Occidente el juego está muy bien hecho, que no es que es un absoluto éxito, que casi que estatus legendario en Japón el juego. Y obviamente hay cierta publicación, más exactamente Kotaku, que esto es lo irónico del asunto, que Kotaku es de muy dudosa reputación, que publicó, obviamente, hizo el reporte sobre lo que están diciendo las publicaciones japonesas de Ghost of Tsushima. Entonces, lo cual es raro porque Kotaku, vuelvo y digo, no es que sea muy bueno que digamos, y eso fue lo que hizo. Es lo que yo que es la excepción a la regla. Entonces, apenas Kotaku hizo la publicación, empieza Twitter a decir esto. Lo van a coger como excusa para empezar a ofender. Y dicho y hecho, eso fue lo que hicieron. Empezaron los activistas a coger la publicación de Kotaku y a decir que no, que cómo se les ocurre, que un estudio americano no debía haber hecho Ghost of Tsushima, que esto es un irrespeto contra los japoneses, que el juego es racista contra los japoneses, cuando los japoneses son los mismos que están laureando el juego, mejor dicho, y Twitter se rebotó. Pero, o sea, ¿racista por qué? ¿Racista porque lo hizo un estudio occidental? No me jodan. Entonces, si a esas vamos, un juego de temática, entonces si a esas vamos, Dark Souls, ¿qué? La ambientación de Dark Souls es occidental y es un juego desarrollado en Japón. Lo más chistoso de todo acá es que se fueron hasta el punto, recordemos que Ghost of Tsushima, la historia de Ghost of Tsushima es una historia de la guerra en Japón en los 1800. No es en los 1800, es durante la invasión mongol. Bueno, gracias por la corrección. El caso es que tomaron la molestia de coger precisamente el asunto de la invasión mongol y empiezan a hacer comparaciones con el racismo, con eso mejor dicho, comparaciones con la mentalidad americana, que no tiene nada que ver con la mentalidad japonesa. Como si los americanos tuvieran todo el derecho a opinar de los japoneses, ¿no? Como si los americanos... No, póngale cuidado como en el extremo. Los justicieros sociales de Twitter estaban diciendo que estaban emberracándose en, como quien dice, los japoneses nos emberracaron, entonces nosotros nos vamos a emberracar por ellos. Así fue el asunto. O sea, esa fue la tontería con la que salieron. Mientras que los japoneses son felices con el juego, los demás diciendo que ese juego es un irrespeto para los japoneses. ¿Qué estupidez es esa? ¿Irrespeto por qué? Es una absoluta estupidez, simple y llanamente porque son justicieros sociales y los justicieros sociales no tienen ningún sentido. No, y flaco le hacen a la verdadera gente que lucha por esos colectivos. Esos justicieros sociales solo están ahí para ganar popularidad o porque tienen un complejo de inferioridad tan grande que tienen que ponerse una bandera a ver si los escuchan.
escuchan, porque nadie les hace caso, porque Es- llegan a ser tan hartos que todo el mundo pasa de ellos. Ajá. Lo más chistoso de todo es que obviamente los japoneses se enteraron de todo el comentario de Twitter y ahí ni con qué salieron los japoneses. ¿Con qué? Ja, 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 ja. Yo estoy disfrutando algo, me importa un pepino, jodas. Así. Eso y así es como tiene que ser. Y no así solo es como con tiene sus que ser. cuchillos, Los sino japoneses con naturalmente absolutamente son muy todo. respetuosos, pero la verdad sí, que se calle. Si a los japoneses les gusta porque tienen que criticarlos, es que es una tontería. Sí. El juego es muy bueno, Ah, los japoneses les pero gusta porque además, tienen que darle es- tanta Pero, vuelta. a ver, sí, podrá estar inspirado en un hecho histórico, pero es un juego, es ficción, no es una representación fidedigna de lo que pasó en esa época, porque es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó ahí. Entonces, ¿para qué le dan tantas vueltas al asunto? Es que sí es... Entonces, ahí está como quien dice el otro lado del espectro de esta situación. A veces uno también se equivoca, así como la prensa también se equivoca, pero los extremos son malos por donde lo mire. Por tanto, por este lado como por el lado de allá. Bueno, eso es todo por ahora. Esperemos les haya gustado. Si les gustó, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si no les gustó, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si no se han suscrito, ahí está el botoncito. Y con eso dejamos todo por hoy. Mi nombre es Daniel Valencia Daniel Amador. y nos vemos la próxima. ¡Chao! Chao.